Hola hermanos, ¿cómo están? Vamos a compartir entonces el devocional del día de hoy. Lucas 24 del 19 al 32. Y es una porción muy hermosa donde, bueno, se está tratando, ya tenemos la resurrección de Jesús, pero vemos a dos personajes que están en esta historia, dos seguidores de Jesús. Uno se llamaba Cleofas, según lo que escribe Lucas, y que iban desanimados, iban tristes, dice, no está en la porción que leímos hoy día, pero el versículo 17 dice, les dijo este forastero que se acercó a ellos, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Claro, iban comentando entonces todo lo que había sucedido y hablando del Señor y hablando de Jesús. Y bueno, en la porción que estamos viendo, vamos a ver algo muy interesante que sucede cuando la escritura es entendida en su sentido correcto. Porque dice en 19, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. O sea, conocían bien quién era este personaje que eh, revolucionó a todo Israel. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y como que quedaron ahí nomás porque dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y recordemos que ellos esperaban a un Mesías poderoso, a un Mesías que iba a vencer, iba a reinar inmediatamente cuando Él llegara. Y eso porque habían mal entendido las profecías o se las habían explicado mal. Por eso estaban desanimados estos hombres. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y después dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Recordemos que fue Pedro, Juan, hay otros pasajes que lo declaran. Y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces tenían como toda la evidencia. Para de ellos era difícil creerlo. Y por eso iban tristes, desanimados por este camino. Entonces él dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y aquí vemos cómo el mismo Señor da una clase, la tremenda clase de teología magistral a estos dos individuos que iban tristes, y nos revela que desde Moisés, y eso habla también de los primeros libros de la Biblia, los profetas, y para nosotros hoy en día toda la escritura en sí habla del Señor Jesús, habla de el Mesías. Entonces, Él les aclaró todas las dudas a través de toda la escritura y mostrando a Jesús en toda la escritura. Por eso en ellos ocurre algo. Dice, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Pero ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él se desapareció de su vista. Entonces, al ir entendiendo todo lo que él les revelaba de las escrituras,
ellos lo obligaron a quedarse porque querían a lo mejor seguir escuchando, seguir entendiendo lo que las escrituras decían, y ellos quizás lo confirmaban con las vivencias que tuvieron con Jesús durante su ministerio. Y concluye el devocional del día de hoy. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Y ahí es donde yo medité. A veces conocemos la palabra del Señor. Leemos un pasaje: este ya me lo sé. Leemos otro pasaje: este lo podemos unir con este otro. Y tenemos nociones a veces de lo que es la palabra del Señor. Pero cuando le damos el sentido correcto a la escritura y vemos mensajes que a lo mejor lo hemos leído miles de veces, pero al darle sentido a la escritura, al darle la dirección correcta, que es a Cristo el Señor, algo va a ocurrir en nosotros, y va a ocurrir esa necesidad de aprender más, la necesidad de conocer más, porque a veces leemos un pasaje y ya me lo sé. Pero la escritura no es así. La escritura, podemos leer un pasaje y podemos leerlo nuevamente y vamos a encontrar otro tesoro, donde el Señor nos va a hablar otra cosa y nos va a ir mostrando nuevas cosas, y así, porque es un manantial que fluye, que está ahí vivo, fresco. Entonces, así nuestro corazón va a arder, porque ellos lo reconocieron. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras. Y bueno, por lo menos eso es lo que yo medité. Cuando leamos la escritura, tomemos el sentido correcto, el temor correcto, la dirección correcta, y nuestro corazón va a arder. Y no nos cansemos hasta que nuestro corazón arda en necesidad del Señor, en necesidad de conocer más de Él. Y Él nos va a dar, aunque sea el mismo pasaje que leamos, Él nos va a dar palabra nueva, palabra fresca, que va a servir para nuestra vida, para nuestro caminar. Y vamos a estar con nuestro corazón ardiendo y con esa necesidad de que Él se quede, como ellos le dijeron. Lo obligaron a quedarse porque querían seguir escuchando. Entonces, esa es lo que yo medité de este pasaje, la importancia de las escrituras y cómo en ella encontramos, en cualquier lugar de la escritura, donde abramos la escritura, siempre nos va a llevar al Señor, siempre nos va a llevar a Cristo. Y así debemos leer nuestra Biblia que tenemos hoy en día. Tenemos tanta facilidad de tomarla y leerla, y no menospreciemos eso, y tomémosle el peso de lo que significa leer una porción de la palabra del Señor. Eso quería compartir con ustedes, hermanos, así que oramos para terminar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque eres fiel y hablas, Señor, a través de ella. Y en cualquier lugar donde abramos, ahí estás tú, Señor. Ayúdanos para que cada vez esté esa necesidad en nuestro corazón, para conocerte más, para acercarnos más a ti, para crecer más, y no para llenar nuestra mente de conocimiento, sino que para que podamos crecer espiritualmente y ver cuán pecadores somos delante tuyo, y así cada día irnos santificando cada día más. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos habla. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Eso, hermanos, un saludo a todos y nos estamos viendo.